Saludos, señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Esta semana y continuando con la misión de llevar a ustedes siempre un programa que tenga un atractivo, informativo, educativo y sobre todo una información donde ustedes puedan verificar las informaciones reales y verídicas del contexto global y local. Esta semana, previo al encuentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, evento que se inicia el próximo 19 de este mes, tendrá como escenario un encuentro de los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader Corona, y Henry Ariel, primer ministro de Haití. Estarán en esa asamblea y tendrán sendo discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, esa asamblea y ese evento va a producir un efecto positivo al conflicto de República Dominicana y Haití. Nosotros entendemos que bajo la condicionante histórica de la situación que se ha presentado en los últimos 3 años, el presidente Luis Abinader ha estado hablando concomitantemente en la mayoría de los cónclaves de gran significado del problema haitiano y no ha tenido una contraparte que le escuche. Es decir, ha estado hablando solo prácticamente. Y en este escenario hay una dosis que va a neutralizar los discursos de cualquier presidente que haga una intervención en esa asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué decimos esto? Sencillamente, el espectáculo, la atracción, el escenario de esa asamblea es Ucrania y su presidente, Volodymyr Zelensky, quien será también por igual orador de esa asamblea. Los periódicos del mundo han diseñado y han hablado de ese evento y de esa presentación de Volodymyr. Los periódicos que han estado hablando, más aún lo de República Dominicana, no tanto así lo de Haití, sobre el caso de la frontera. Sin embargo, de Zelensky y de su visita a la ONU en la ciudad de Nueva York, estamos hablando de que han hablado los grandes medios del mundo con relación a esa visita. ¿Qué se ve y qué se presume? Sencillamente, nuestro presidente ha estado hablando por 3 años en los diferentes cónclaves y no se le ha puesto atención. Haití no ha despertado interés en la comunidad internacional. Haití no produce las cosas que producía a la época de su independencia y antes. Haití no es el escenario de lo que eran del gran interés que tenía para las potencias europeas cuando fue y cuando se diseñó la independencia y antes de ese escenario, antes de su independencia. Haití fue un escenario significativo para las potencias europeas de ese momento, pero actualmente no es ese escenario. Ucrania es el país que interviene dentro de la producción mundial de alimentos y de petróleo con un impacto significativo para el mundo y para Europa. De manera que Ucrania está dentro de los primeros lugares en producir maíz, sorgo y cebada y otros productos más. Eso hace de Ucrania una viabilidad para que en este evento y llevando a cabo una guerra con una potencia como es Rusia, pues el escenario sea de
Volodymyr Zelensky, actual presidente de Ucrania. Ahora bien, no se ha hablado, pero la frontera está cerrada. ¿Qué se espera del primer ministro haitiano y del presidente dominicano? Van a hablar y tienen pautada una agenda uno detrás de otro. ¿Qué impacto puede tener eso? El impacto más significativo es que estarán en una tierra neutral y estarán en un lugar donde ellos pueden hacer una parte y procurar una medida que contribuya a resolver el problema de la frontera. Por un lado, con un fuerte e impotente ejército o fuerzas militares y una decisión que ha tomado el presidente dominicano, Luis Abinader, y con una fragilidad y una debilidad institucional que no sabemos si llamarla frágil o débil, sino llamarla inexistente, porque al día de hoy las estructuras del poder político y administrativo en Haití no existen. Y una prueba muy evidente de eso es que ese canal, el gobierno como tal, o lo que queda del gobierno, no tiene un impacto o una decisión. Es un asunto privado. Y ese asunto privado puede crear un gran desasosiego a la República de Haití y también a la República Dominicana, porque hay un punto y hay una circunstancia. Como país debemos de subsistir ambos, porque estamos diseminados como siameses en un mismo lugar y en una misma etapa y condición. De manera que en este momento, si la habilidad de los gobernantes haitianos y dominicanos no se impone al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se inician esta semana, los debates, el resultado de ese encuentro y de ese viaje va a ser cero y no va a dar ningún resultado. El único resultado que se puede esperar es un encuentro privado de los dos jefes de Estado. Si eso no ocurre, el problema de la frontera no se sabe hasta dónde va a llegar. Y hay una serie de elementos y una serie de condiciones que indican que las dos naciones, pero básicamente República Dominicana, que Haití significa un gran comercio en diferentes escenarios de productos, van a tener mucha presión como sociedad, como Estado, como organizaciones. Hay organizaciones y está el propio Estado y hay una interrelación que independientemente de que haya un grupo humano, no un Estado, pues tienen una serie de elementos que acarrean necesidades y esas necesidades, su vecino más cercano es el que la condiciona a darle una solución. De manera que nosotros esperamos que esa visita a Estados Unidos sea un componente de abogacía para los dos gobiernos, cuestión que haga posible que haya una solución al margen de la Organización de las Naciones Unidas, porque ahí no va a haber una solución desde el punto de vista institucional. Todos los parámetros y todos los acontecimientos y todo el evento que marca esa asamblea estarán puestos en los ojos de Ucrania y de Rusia. Esa asamblea es como cuando se presenta un gran espectáculo que hay un artista que es el número uno del acontecer en ese momento. Ahora mismo Ucrania va a ser la que va a dirigir ese acontecimiento y todas las miradas van a estar puestas sobre su presidente y sobre ese país. De modo
que solamente nos queda a nosotros pautar la posibilidad de obtener una buena abogacía, que ambos gobernantes recurran a ese mecanismo y que puedan encontrarse y que puedan hablar y que puedan dirimir una u otra situación del estado de condición que reina entre República Dominicana y Haití, que a decir, si no hay esa posibilidad y si no aprovechan ese escenario que solamente se da en ese momento, si no se aprovecha ese escenario, el único escenario que será posible será una intervención de varios países para que intervengan y den una solución mediática con un avenimiento aceptado por ambos países, de manera que si no se da ese encuentro, pues posiblemente vamos a tener cerrada por mucho tiempo la frontera entre República Dominicana y Haití, porque no hay ahora mismo escenario posible que puedan resolverse a excepción de ese que estamos hablando. La ONU no es escenario oficial. La ONU pudiera ser escenario extraoficial para que ambos gobernantes aprovechen y se tomen una taza de café y que eso les sirva a ellos para una negociación entre ambas naciones, porque nadie más tiene un interés en que haya una solución en el conflicto que actualmente tenemos como frontera y tenemos como vecino. Acabamos de llegar a la conclusión y esperamos que en el próximo programa nosotros podamos hablar de esa solución. Esa sería nuestra mejor esperanza. No la esperamos por mucho, pero es lo que hemos planteado y lo que hemos propuesto. Como siempre, decirle a ustedes, suscríbanse a este programa para que reciban nuestras informaciones y nos dejen su comentario en la cajita de comentarios, en las redes sociales, nuestro canal de YouTube como Paradigma Legal, así como las redes sociales. Y recordarles que esto es Paradigma Legal.